Buenas noches a todos. ¿Cómo lo han pasado? ¿Bien? ¿Están cansados? ¿Tienen frío, no? El clima ha sido cambiado, ¿verdad? Bueno, ¿nos saludamos? ¿No, verdad? Vamos a saludarnos uno a otro, al lado, delante y detrás. El frío nos hace flojos, ¿verdad? Hoy algunos hermanos no llegaron todavía. Bueno, primero que nada, vamos a orar a Dios, oremos juntos. Padre nuestro Dios, de amor y de misericordia abundante, te damos muchísimas gracias por habernos permitido este seminario. Tú eres nuestro único Dios y nuestro Creador. Tú eres nuestro Padre Celestial. Señor, vinimos a ti con corazón dispuesto y gran deseo de conocerte. Queremos escuchar tu dulce voz y saber tu santa palabra. Enséñanos con tu palabra, llena nuestro corazón con tu gozo y danos la fe segura y la seguridad de nuestra alma. Abre nuestros corazones y nuestros oídos y nuestros ojos para que podamos comprender bien tu palabra y creer en tu palabra. Con tu palabra, Señor, líbranos del pecado y sálvanos, Señor, para tu gloria y alabanza y tu honor. Sálvanos y cambia nuestra vida. Danos tu entendimiento y tu sabiduría. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Hoy es segundo día del seminario. Seguimos aprendiendo la Biblia, la palabra de Dios. Ayer nosotros aprendimos sobre nuestro Dios, quien creó todas las cosas. También nos creó Dios. Él es nuestro Padre Celestial y Espiritual, quien nos dio nuestra vida y nuestra alma. Él creó todas las cosas para su gloria y también para todos nosotros. Él nos cuida, aunque no se ven sus manos poderosas, pero Él sigue cuidándonos y protegiéndonos. El ser humano es muy especial, un ser amado por Dios. Por eso Dios quiere que todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad. Hoy vamos a aprender más detalladamente la Biblia, que es
la palabra de Dios. Hoy vamos a ver muchas pruebas. Ayer también hemos visto las pruebas de la Biblia. La Biblia tiene millones de pruebas. Nos muestra a Dios su poder, su existencia y su plan y su gloria. Por medio de la Biblia, Dios nos hace conocer a Él y saber su voluntad y su plan. También quiere salvarnos por medio de su palabra. Hoy vamos a aprender la Biblia con pruebas, con evidencias. Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22 dice: y dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Hace 3,500 años, Dios habló a Moisés, el gran profeta de Dios. Moisés escribió 5 libros. Es uno de sus libros, Deuteronomio. Entonces Dios habló a los hombres esa palabra hace 3,500 años. ¿Sí? Y habla a cada uno de nosotros, porque Dios conoce muy bien a los hombres. ¿Quiénes son realmente? Los hombres no quieren creer que Dios existe y la Biblia es palabra de Dios. No quiere aceptar. Por eso Dios nos da muchas pruebas. Dios conoce muy bien a cada uno de nosotros, que el hombre no quiere creer la verdad, la palabra de Dios. Piensa uno en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Piensa que, ¿cómo podemos creer que las palabras de la Biblia es verdad, es la palabra de Dios? ¿Cómo podemos creer eso? Es difícil entender y creer. Así no quiere reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. El hombre tiene muchas dudas por su incredulidad. No quiere reconocer que Dios existe y todas palabras de la Biblia son verdaderas. Por eso Dios dice así: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Quiere decir, todas palabras que dice la Biblia debe tener cumplimiento y acontecimiento. Cumplimiento es, se cumple toda la palabra de Dios en la historia humana. Debe cumplirse, hay cumplimiento. Si no hay cumplimiento, Dios dijo en la Biblia algo, pero no se cumple, no hay pruebas, no es palabra de Dios. No te preocupes, no necesitas creer ni temer.
Pero si hay pruebas y las palabras ya han sido cumplidas, debes temer a Dios, debes creer que la Biblia es verdad. Dios nos da las pruebas. Hoy vamos a ver esas pruebas. ¿Cómo sabemos si la Biblia es veraz o no? ¿La Biblia es verdad o no? ¿Cómo podemos saber? Por acontecimiento, cumplimiento. Son pruebas. Y cumplimiento se realiza todo lo que Dios dijo de antemano. Las palabras de la Biblia deben cumplirse. Si no, no es palabra de Dios. Amós, hace 2700 años, el profeta Amós escuchó la palabra de Dios. Todas palabras que Dios le habló, le enseñó, él escribió. Y ya es libro de Amós. Hace 2700 años, Dios dijo de algo asombroso. ¿Qué? Leamos juntos. Aunque se escondieren de delante de mis ojos, en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Dios está hablando a los malos, malvados, que huyen de Dios, y si ellos fueran huyendo a lo profundo del mar, se van allá, Dios manda a las serpientes y las serpientes los morderán y los castigarán. Entonces quiere decir, en lo profundo del mar viven las serpientes marinas. Pero los hombres, nosotros no podemos ver fácilmente las serpientes del mar. ¿Ustedes han visto algunas serpientes marinas? Yo nunca he visto las serpientes del mar. Serpientes que se mueven en el campo, en la montaña, sí, vimos. He visto muchas víboras, muchas serpientes en el campo, en la casa o en la orilla del río, pero en el mar, mucho menos en lo profundo del mar, nunca he visto. Pero Dios sabe muy bien. Él ha creado todas las cosas, todos los animales, víboras y peces. Entonces Él dijo, en lo profundo del mar viven serpientes. Entonces durante miles de años los hombres no lo entienden porque no han visto, ¿no? Por eso, mentira. ¿Cómo es posible? Nunca he visto una serpiente que vive en medio del mar, en lo profundo del mar, mucho menos. Así no puede creer. Y dijeron que esa palabra es mentira, no es verdad. Durante miles de años, así, la gente leía esa palabra, no pudo creer. Pero en nuestro tiempo ya se descubrió, es la verdad. ¿Por qué?
se encontraron en lo profundo del mar muchas serpientes marinas. ¿Sí? Vamos a ver esas pruebas. Es un video. Sea snakes are among the most venomous animals on Earth. They use this venom to hunt, and fortunately, attacks on people are extremely en lo rare. profundo del mar. Así, en nuestro tiempo se lo descubrió. Soon I start to see other sea snakes, and I realize that more and more have been appearing. Were they Se here ven before varias, and I ¿no? didn't see them? Or did they come out from someplace? No es el río, no es agua dulce, es el mar. Notice how it flicks its Ya. tongue. Este Like hombre land snakes, this is how a sea snake atrapó una, smells. But at the same time, the tongue flicking helps get rid of leal. excess salt from glands in its mouth. Absorb a little bit of oxygen from the water directly through their skin, which helps them extend their dives. Snake hunts, it takes advantage of having a small head and a thin body to go from hole to hole in the reef, poking its head inside. ¿Cómo ven? En México también se encontró. ¿No? Es un video que salieron muchas serpientes marinas en México, en Salina Cruz. Cuando yo estuve un año en Juchitán, está cerca el mar de Salina Cruz, de Oaxaca. Creo que misionero Julio también sabe muy bien, porque él también estuvo en Juchitán. En el mar de Salina Cruz, de Oaxaca, sucedió esto y se grabó. Vamos a ver. Mire, salen muchas serpientes del mar. Ahí. Están vivas. Serpientes vivas. No manches, Julio. Otro ¡No! Julio. Ahí está. Hazte el valiente, ¿eh? Ya se regresó. Atención, noticia de último minuto, fenómenos impactantes continúan apareciendo en el mundo entero. Los cambios ya están llegando para la mayoría de las personas. Pensar en las paradisíacas playas de México, un mar celeste con sol brillante, el lugar perfecto para descansar. Sin embargo, estas playas y su arena Es muy peligroso, ¿no? Para los hombres. Por eso hay que matarlas. Por cambio climático, muchas serpientes marinas salieron. Es decir, en medio del mar viven muchas serpientes del mar, ¿verdad? Entonces, Dios habló hace 2700 años sobre las serpientes marinas. ¿Es cierto o no? Es cierto. Así Dios nos da pruebas. Vamos a ver otro video que refiere sobre varias pruebas, pruebas de ciencia moderna. Nosotros ahora tenemos conocimiento de ciencia muy avanzada en nuestro tiempo. Vivimos en último tiempo. Por eso, tecnología y ciencia ya muy avanzada. Por eso podemos entender bien las palabras de la Biblia que nos habla. Dios habló de antemano muchas cosas hace miles de años. 13.500 años antes.
13,000 años, unos 200, 2,000, 700, 500. ¿Sí? Dios habló de antemano. Muchos conocimientos de ciencia y del universo, astronomía y arqueología. Hay muchas pruebas. Dios habló del universo y de su creación y de naturaleza. Habló muchas cosas y están escritas esas cosas. Leyes de natural. Durante miles de años la gente no tenía conocimiento, porque todavía tecnología y ciencia no se desarrolló, pero en nuestros tiempos. Por eso parece que ahora hubiera dicho Dios apenas, pero Él habló 13,500 antes, 13,000 años y 2,500, 700 años antes habló. Y ahora nosotros podemos entender bien. Pero durante miles de años las personas no pudieron entender, ni siquiera creer. Pero nosotros sí podemos entender. Vamos a ver este video. Antes del desarrollo de la ciencia espacial, la Biblia era considerada como un mito. Sin embargo, hoy la ciencia muestra que la Biblia es verdadera. Hace 3,500 años, el concepto del universo en la Edad de Bronce estaba distante de la verdad. Los antiguos indios creían que animales sagrados sostenían la Tierra. Los antiguos sumerios pensaban que el espacio era plano. Las personas antiguas no podían siquiera imaginar que la Tierra está suspendida en el espacio. Sin embargo, en el libro de Job, escrito hace 3,500 años, en la misma Edad de Bronce, el conocimiento de la astronomía moderna ya había sido registrado. Él cuelga la Tierra sobre nada. La Biblia describe la Tierra como si hubiera tomado una fotografía desde un satélite. La datación por radiocarbono prueba que el libro de Job fue escrito hace 3,500 años en la Edad de Bronce. Para nuestra sorpresa, el conocimiento de la astronomía moderna fue registrado en el libro de Job, escrito en la Edad de Bronce. En esta época moderna, es un conocimiento común que la Tierra flota en el espacio. Pero esto era común en la Edad de Bronce. Hasta 1687, cuando Isaac Newton descubrió la ley de la gravitación universal y probó que la Tierra flota en el espacio. La gente no creía en las palabras de la Biblia. La Tierra cuelga sobre nada. Sin embargo, mientras la ciencia se desarrolla, prueba que los registros de la Biblia son verdaderos. La Biblia también registró la revolución del Sol hace 3,000 años. Y el Sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino, y su curso está al término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Sin embargo, es en el siglo XX que la humanidad descubrió que el Sol gira alrededor del centro de una galaxia. El astrónomo Bertil Lindblad probó que el Sol gira a una velocidad de 250 km por segundo. Está probado que los registros bíblicos acerca de la revolución del Sol son verdaderos. Hace 3,500 años, la Biblia describía correctamente el interior de la Tierra.
De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Es una comprensión básica de las ciencias de la tierra que hay un ardiente lago de fuego debajo de la tierra donde estamos. Sin embargo, hasta el siglo XIX, la gente consideraba las palabras de Dios acerca de que hay un lago de fuego en la tierra como un absurdo. Esto se debe a que la estructura interna de la tierra fue descubierta durante el siglo XX. Así vemos que la ciencia moderna prueba que la Biblia es verdadera. Hace 3500 años, nadie conocía el ciclo del agua. Sin embargo, en la Biblia escrita hace 3500 años, se registró el ciclo del agua. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destina las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Hay 3 fases del ciclo del agua: evaporación, condensación y precipitación. La energía solar evapora millones de toneladas de agua de la superficie de los océanos y ríos. Cuando este vapor se condensa, se convierte en nubes. Y cuando estas nubes de vapor colisionan entre sí y se convierten en gotas de agua, entonces llueve. El ciclo del agua no era conocido sino hasta los siglos XVI y XVII, cuando Pierre Perrault y Edmundo Marriott lo descubrieron a través de experimentos. También está demostrado por medio de la ciencia que la Biblia es verdadera. A través de la ciencia, los grandes científicos de la historia quedaron absolutamente convencidos de que Dios existe y de que la Biblia es verdadera. Por lo tanto, la Biblia es verdadera en el aspecto de la ciencia y hasta supera a la ciencia moderna. El Dr. Swinson dijo: "El Todopoderoso ha demostrado suficientemente su grandeza tanto en las escrituras como en la ciencia. El problema no es una definición de parte de Dios, sino más bien las tinieblas en nosotros". Debemos creer en la Biblia porque es el único libro que puede guiarnos a la salvación. ¿Cómo ve? Nosotros vivimos en buen tiempo, ¿no? Un tiempo de conocimiento muy avanzado, y la ciencia y la tecnología muy avanzada. Por eso podemos entender bien lo que la Biblia dice, pero hasta siglo XIX la gente no podía entender lo que la Biblia dice. ¿Sí? Por eso mucha gente creía que la Biblia es un mito, una leyenda. Pero la Biblia no es un mito, no es un cuento inventado por hombre, es la palabra de Dios. Por eso es la verdad. Si es la palabra de Dios, es verdad. Tiene pruebas y evidencias. Es obvio, ¿no? Han escuchado sobre el huerto de Edén, ¿verdad? Nosotros tenemos que creer que Dios creó todo el mundo, el universo y los cielos y la tierra y todas las cosas que
existen en la tierra. También Dios creó a los hombres. Dios es el único creador de todas las cosas. Si Dios es nuestro creador y su creador, debemos tener una relación correcta, pero nosotros lo ignoramos. Los hombres lo ignoran y lo niegan. No creen, no obedecen. Ya están alejados mucho de Él y adoran a otros dioses. El huerto de Edén. Moisés escuchó del huerto de Edén. Era como un paraíso, un lugar ideal. Ahí nuestros primeros padres, una pareja, un matrimonio, Adán y Eva, vivieron allá. Si nosotros somos creación de Dios, si Dios nos ha creado, nosotros no vinimos de mono, sino de Dios. Hay pruebas de esto también. El huerto de Edén es prueba de nuestra origen. Adán y Eva, ellos nuestros antepasados. Dios los ha creado. Entonces somos también fuimos creados por Dios. Moisés escuchó del huerto de Edén y escribió así. Génesis capítulo 2, versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Este hombre se llamaba Adán, nuestro padre. Dios lo ha creado. Él vivió en ese lugar. Dios le dio su pareja, se llama Eva. Nosotros somos descendientes de Adán. No somos evolucionados. No vinimos de un animal. Si Dios nos ha creado, tenemos que honrar a Dios y obedecer a Él. Tenemos que buscar a Él. ¿Sí? Génesis capítulo 2 nos explica dónde estuvo el huerto de Edén. La ubicación exacta del huerto de Edén nos explica. Hubo el huerto de Edén y alrededor de Edén hubo 4 ríos. Decimos 4 ríos del huerto de Edén. Primero río es Pisón. Segundo es Gihón. Tercero es Hiddekel. Cuarto es Éufrates. Ustedes han aprendido, ¿no? En escuela sobre 2 ríos, han escuchado, ¿verdad? Tercer río, Hiddekel, en hebreo, nombre Hiddekel, en griego es Tigris. Nosotros aprendimos de 4 civilizaciones de humanidad. ¿Sí? La civilización humana se desarrolló cerca de río. Debe haber río, agua, para que los hombres vivan, ¿no?
Entonces, toda la civilización humana estuvo junto al río. Por eso, primera civilización, según enseñanza de historia que aprendimos en la escuela, primera civilización humana fue, ¿qué? Mesopotamia. ¿Sí? Mesopotamia. Palabra Mesopotamia tiene significado de qué? Un lugar, Mesopotamia es un lugar entre dos ríos, así. Mesopotamia tiene este significado, un lugar de dos ríos. Tercer río y cuarto río de Edén son dos ríos que aprendimos, ¿no? Tigris y Éufrates. Es primera civilización. Segunda es Egipto. Y tercera, India. Y cuarta es China. Cuatro ríos de huerto de Edén. Primero río es Pisón. Segundo, Gihón. Tercero río es Tigris. Cuarto río, Éufrates. Aquí, el río Éufrates, cuarto río de Edén, existe ahora, está fluyendo, pasando Irak, el país Irak, Medio Oriente, ¿no? Y otro río, tercer río, Tigris, también está fluyendo. Entre dos ríos, Tigris y Éufrates, hubo primera civilización, Mesopotamia, hoy en día. En la Biblia también sale nombre Mesopotamia. Existen dos ríos, tercer río y cuarto río de Edén, existen ahora. ¿Sí? Ahí. Mire, aquí Tigris, tercer río de Edén, y Éufrates es cuarto río. Entre dos ríos hubo Mesopotamia, aquí entre dos ríos. ¿Sí? Y primero río Pisón estuvo fluyendo allí, y segundo río allí. Pero dos ríos, primero y segundo río de Edén, ya se secaron, se descubrieron bajo el desierto. Si excavaron, arqueólogos, ellos excavaron y encontraron como fósil de ríos. ¿Sí? Así, hay 4 ríos de Edén. Por eso el huerto de Edén estuvo aquí, en esa zona. Vamos a ver el video que está hablando de huerto de Edén. La Biblia dice que 10 generaciones después de Adán, una catastrófica inundación mundial cambió la faz de la tierra para siempre y hundió el jardín del Edén bajo sus aguas. El arqueólogo Joris Sarin cree haber resuelto este dilema. Viajó a la península árabe en 1971 para investigar algunos de los restos más antiguos de la civilización. Uno de sus descubrimientos fue que Arabia Saudita no siempre fue un desierto.
Durante un periodo interglaciar, Arabia era mucho más húmeda de lo que es hoy. El delta que llega al área del Tigris-Éufrates es llamado Wadi Bati, que significa río ombligo en árabe. Es un sistema fluvial sorprendentemente grande que fluía en el noroeste de Arabia y entraba gradualmente en el noreste. Comencé a concentrarme en eso arqueológica y geológicamente. Cuando comencé a trabajar en ello, era el comienzo de las imágenes espaciales. Ahora que la tecnología me permite ver algo desde el espacio, tal vez pueda obtener mejores imágenes. Mientras investigaba, Sarin ordenó fotografías de los recién desclasificados satélites Landsat. Lo que vio lo dejó sin aliento. Las imágenes parecían revelar dos antiguos ríos fósiles secos desde hace mucho. Están ubicados en los modernos Irán y Arabia Saudita. ¿Son estos los restos de los ríos Pison y Gijón de la Biblia? La Biblia dice que 4 ríos se unían en su fuente, pero Sarin cree que se unían en su base, cerca de donde ahora fluyen el Tigris y el Éufrates hacia el Golfo Pérsico. Y aunque los ríos no se encuentran hoy, lo hicieron alguna vez, cuando el nivel del mar era mucho menor. ¿Qué les parece? ¿El huerto de Edén es verdad o no? ¿Es un mito? ¿Cree? No es un mito, es lo real. Entonces, ¿la Biblia es verdad o no? Sí, la Biblia es verdad, es la palabra de Dios, ¿no? ¿Quién puede explicar y hablar de Edén y la historia primitiva de humanidad? ¿Quién puede hablar y explicar? Solo Dios. El hombre no puede. Somos descendientes de Adán. Dios ha creado a Adán y Eva y nos creó Dios. Dios es nuestro creador. Debemos honrar a Él. Debemos volvernos a Él, ¿sí? Todos nosotros debemos morir en un cierto día. Debemos irnos a Él. ¿Sí? También han escuchado sobre el diluvio de Noé, un diluvio universal. ¿Han escuchado, verdad? Mucha gente, hasta los cristianos, muchos creyentes en el cristianismo, no pueden creer. El diluvio de Noé es un mito, así piensan. ¿Es un mito? En la Biblia no hay ni un mito. Todas las palabras de la Biblia son verdaderas. Tenemos que saber eso. Por eso vamos a ver más pruebas. El diluvio de Noé también debe ser real. No es un mito. El diluvio universal, es verdad que la tierra entera fue cubierta con agua. Por agua, la tierra fue cubierta totalmente. ¿Sí? Los hombres y animales perecieron, murieron por agua. Fue primero juicio de Dios. El diluvio de Noé nos enseña que Dios es justo, santo. Él juzga a los hombres. Él castiga a los pecadores. ¿Sí? Hay juicio de Dios. ¿Hay evidencia? ¿Hay prueba? Claro que sí. Hay muchas pruebas. Vamos a verlas. El arca de Noé, un buen pintor ha dibujado sobre el arca de Noé.
Génesis capítulo 6 está hablando de diluvio de Noé y arca de Noé. Hace 13.500 años Dios habló a Moisés. Moisés escribió allí. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, todos hombres, quiere decir, había corrompido su camino sobre la tierra. Los hombres eran bien corruptos. En el tiempo de Noé hubo muchísimas personas, vivieron muchas personas. Aquel tiempo hubo mucha violencia, muchos pecados. Estaba lleno de pecados y maldades. Por eso la gente se pasó de lanza. Por eso Dios los castigó. Dios mandó a Noé. Noé era un hombre temeroso de Dios. Él temó a Dios y obedeció bien a Él. Él y su familia, su esposa y sus 3 hijos y esposa de 3 hijos. 4 hombres y 4 mujeres. 8 personas, familia de Noé, obedeció a la palabra de Dios y construyeron el arca según la orden de Dios. Dios le mandó a Noé así: hazte un arca de madera de gopher, harás aposentos, recámaras en el arca y la calafatearás, hacer impermeabilizante, con brea por dentro y por fuera. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne, todos los hombres y animales, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Antes, en el tiempo de Noé, no hubo lluvia, nunca llovió por neblina. Dios hizo crecer los árboles, plantas. También como condición de la tierra aquel tiempo era ideal. Hubo ¿cómo se dice? Capa de agua. Esa capa de agua protegió perfectamente la tierra y los seres vivientes, las plantas y los árboles y los hombres, de sol. Porque del sol vienen muchos rayos buenos, ¿no? Necesarios para las plantas y los animales y los seres humanos. También vienen rayos que dañan a la vida, como radiación. Por eso Dios protegió la tierra. Sí, nosotros aprendimos por 4 capas, ¿no? Pero en el tiempo de Noé, del principio, Dios puso capa de agua. Y esa agua protegió muy bien la tierra y los animales
y hombres y plantas. Por eso los hombres pudieron vivir casi 1000 años. 1000 años, por eso es un mito, así piensan, ¿no? Ambiente de la tierra y condiciones era diferente. Pero cuando Dios mandó lluvia, esa capa de agua se cayó, ya desapareció. Por eso una muy buena protección ya desapareció. Por eso después de diluvio, las personas no pudieron vivir como antes. La vida del hombre, también la vida del animal, se cortó, se redujo. Noé y su familia seguían construyendo el arca, creo que más de 100 años. Durante mucho tiempo ellos seguían construyendo. Ese tiempo, la Biblia habla 120 años. 120 años es tiempo de esperanza. Tiempo. Dios les dio a los hombres este tiempo. Fue una oportunidad. Dios los esperó a los hombres para que ellos se arrepintieran y se volvieran a Dios. Por eso Noé no solo construyó el arca, él también predicando la palabra de Dios, hablando sobre el diluvio, sobre el juicio de Dios. Pero ellos no aceptaron, no creyeron, rechazaron la oportunidad. Ya el arca se construyó, ya está listo. Dios trajo cada pareja de animales y entraron. Y la familia de Noé, 8 personas también entraron en el arca. El arca fue de tercer piso. Dios esperó una semana más, 7 días, a la gente. Les dio última oportunidad, esperando con la puerta abierta del arca. Pero ninguno se arrepintió y subió el arca. Nada más, familia de Noé, 8 personas y cada pareja de los animales. Pasó una semana, pero ninguno regresó a Dios. Por eso Dios la cerró. No la cerró Noé, sino Dios. ¿Por qué? Si Dios cierra la puerta, nadie puede abrirla. Si Dios abre la puerta, nadie puede cerrar. Por eso, cuando se cerró la puerta de arca, ningún hombre, ningún animal puede entrar. Ya empezó a llover. Se cayó agua del cielo y explotó abismo, fuente. Así se inundó toda la tierra. Se cubrió la tierra entera por aguas del mar. Así. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Está explicando Dios sobre el diluvio.
10 días y noche, 20 días y noche, 30 días y noches, 40 días y noche. Así, nivel de agua sigue subiendo. Así, toda la tierra se cubrió por agua del mar, hasta monte más alto, hasta monte Everest, ¿no? Monte de Orizaba también, y Popocatépetl de Puebla también se cubrió. Así, ¿habrá algún hombre que puede nadar y sobrevivir? Así, la tierra totalmente fue cubierta por agua, así se perdió un año. Durante un año puede sobrevivir, sigue nadando. Imposible, ¿verdad? Así, todos, hombres y animales que estaban fuera del arca, murieron. Es la historia real, pero la gente no puede creer. Pero hay pruebas. Si se inunda aquí, Ciudad de México, o Chalco, se inunda, ¿no? Sigue lloviendo durante una semana, ¿qué pasará aquí? Hace casi un mes hubo gran inundación, ¿no? Pero sigue lloviendo, constantemente llueve, día y noche, una semana, aquí Ciudad de México, se inunda todo, ¿no? Pero durante 40 noches y 40 días, constantemente llovió. Entonces, se inundó toda la tierra. La Biblia dice así. Leamos juntos. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Todos los animales y aves, todos hombres murieron por agua. Nada más, Noé y su familia, 8 personas, y los animales que estaban en el arca, que entraron en el arca, sobrevivieron. Génesis capítulo 7, versículo 19, leamos juntos. Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron, ¿qué? Cubiertos. ¿Hubiera existido un monte alto que no se cubrió? Ningún monte. Todos los montes altos, hasta el monte más alto en el mundo, que es Everest, ¿no? Everest también fue cubierto. ¿Hay pruebas de eso? Sí, muchas pruebas. Dejaron muchas huellas del diluvio. Montón de aguas pasaron y dejaron allí huellas, huellas de aguas. En Estados Unidos, en México también, en todas partes del mundo hay huellas. Sin aguas, sin diluvio, no puede explicar. Así. En todas partes del mundo, África, América, Oceanía, Asia, hay huellas del diluvio.
hasta monte alto. ¿Sí? Porque todos montes altos fueron cubiertos por aguas. La Biblia no se explica. Así hay pruebas. ¿No es así? ¿No es pruebas del diluvio? Aquí en México también hay muchos montes que hay huellas del diluvio. Monte Everest casi llega a altura 9 kilómetros, 8.848 metros. Es un monte más alto en el mundo. Hasta este monte más alto, encima de Everest, hay estratos, ¿sí? Como huellas del diluvio. Y Himalayas, muchos montes de Himalaya, en Nepal, en India, hay montes muy altos. En Himalaya también hay huellas del diluvio. En Everest, en Himalaya, montes de Himalaya, montes muy altos, más de 6.000, 7.000, 8.000 metros de altura, son montes muy altos de Himalaya y Everest. Encima de estos montes altos se encuentran muchos fósiles marinos. ¿Qué pasa? ¿Por qué los fósiles del mar se encuentran encima de monte tan alto? ¿Qué quiere decir? Este monte fue cubierto o no por aguas del mar. Por eso los peces y los conchas, ¿no? Ostras, subieron y se quedaron ahí. ¿Son pruebas del diluvio o no? Aquí, fósiles marinos en la cima del Everest. Se encuentran muchos fósiles marinos. Mire, son fósiles de peces. Aquí hay un fósil, hay un pez grande y está tragando otro pez pequeño, porque dos peces están vivos todavía. Un pez grande está tragando otro pez pequeño, son dos vivos. Pero de repente vino capa de harina o tierra y se los tapó. Así se quedaron en fósil. ¿Cómo se forma un fósil? Animales o árboles, plantas o peces están vivos, de repente se tapan por capa de harina, por montón de agua. Agua trae tapa de arena o capa de arena, capa de tierra. Así se tapan. Sin oxígeno no se pudren, así se quedan en un fósil. Un animal o una planta viva se forma en un fósil. Así. Sin diluvio no hay explicación de los fósiles, millones de fósiles que se encuentran en todas partes del mundo. Aquí en México también, en Monte Alto, se encuentran muchos fósiles. ¿Cómo podemos explicar los fósiles, millones de fósiles marinos? Sin diluvio no hay una explicación. Estos fósiles también son pruebas del diluvio. Aquí en una roca hay muchos fósiles de pececitos.
ustedes compran sal de Himalaya, ¿no? Sí, en mi casa también, en nuestra casa también comemos sal de Himalaya. Es muy buena, también cara, ¿no? Cara que otra sal. Pero muy bonita. En montes altos de Himalaya, en Nepal, se produce mucha sal de Himalaya, así, sal de color roja, ¿no? Muy bonita. Ahí, muy bonita, ¿no? Es pura sal, roca de sal, es pura sal, así. Trae aquí, México también. Es sal de Himalaya. Porque monte alto se encuentra sal, así, gran cantidad de sal. ¿Cómo se forma esa sal en monte alto? ¿Cómo puede explicar usted? ¿Sin diluvio? No se puede. Sal es agua salada, ¿no? Sal de Himalaya. Nosotros comemos. Sal de Himalaya es también una prueba de ¿qué? Diluvio de Noé. Nosotros la comemos. Está muy cerca a ustedes. Prueba de diluvio. También Zapotitlán, Salinas de Puebla. Está en cero, montes, pero esa zona se encuentra muchas aguas saladas, no agua dulce, pero no está orilla del mar, es un monte dentro de cero. Ahí sale mucha agua salada, así se hace sal. Parece como en orilla del mar, ¿no? Pero no. Está muy retirado del mar. En cero hay minas de sal. Hace sal. Así. Es monte, ¿no? ¿Cómo puede explicar? Porque dentro de cero hay mucha sal. Sin diluvio de Noé no podemos entender esto. No hay explicación. Pura sal. Aquí, donde hay puntos negros, en todas partes del mundo, donde se encuentra sal. Es decir, toda la tierra estuvo cubierta en un tiempo, en el tiempo de Noé. La Biblia nos explica eso. Una prueba más segura es Arca de Noé, ¿verdad? ¿Qué pasó con el arca? ¿Dónde está el arca de Noé? Ya, la Biblia dice así. Dios nos enseña. Leamos juntos. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Está hablando que el arca de Noé estaba flotando sobre agua del mar. Luego, con el tiempo, Dios mandó que ya no llueva, no lloviera. Entonces ya se paró. Nivel de agua se baja, se disminuye. Entonces el monte alto ya se descubre, está libre de agua.
Así, Arca de Noé estaba flotando y se quedó en un monte alto. Es monte de Ararat. Dice, el arca de Noé se quedó allá, encima de monte de Ararat. Porque montes, hay dos montes, monte grande y pequeño. Dos montes de Ararat. Está en Turquía. Así. Dos montes, monte grande y monte pequeño. Son montes de Ararat. Dios habló exactamente, ¿no? Hace 3.500 años. Ya ven, ahora vemos las pruebas. Dios dijo que Arca de Noé se quedó en monte alto de Ararat. Ahí se encontró, encima de monte Ararat. Hoy en día se descubrió. Por fotosatélite, dos montes de Ararat. Y monte de Ararat está parte del norte, Turquía. Por eso, parte del norte está ubicado este monte y muy alto. Por eso, monte alto de Ararat, casi todo el año está cubierto por nieves y por hielo. Sobre cima de monte Ararat se quedó Arca de Noé, se sepultó y se conservó muy bien. En nuestro tiempo, por cambio de clima, ya se derrita agua y hielo y se descubrió. Hubo mucha gente subió en este monte para ver Arca de Noé. Ellos se encontraron y tomaron video y fotos, grabaron videos y fotos y trajeron muchas pruebas de Arca de Noé. Así. Hallan un Arca de Noé en el monte Ararat en buen estado. Encima de monte de Ararat, más de 4.000 metros. En esa zona, por altura, no puede vivir planta, ni árbol. No se encuentra ningún árbol. Pero, ¿por qué ahí se encuentra madera? Madera de Arca de Noé. Hubo muchísima gente que subió monte Ararat y vio y grabó la gente video y tomó muchas fotos. Reportan y escribieron muchos libros ellos. Así. Son libros que hablan de Arca de Noé. La Biblia habla del diluvio de Noé y Arca de Noé. ¿Es un mito? Nosotros vemos muchas pruebas. ¿Cómo puede decir que es un mito? Pero hay mucha gente que cree que es un mito. Que vea las pruebas y crean, ¿no? Vamos a ver este video. Salió en Noticia Española hablando de Arca de Noé. Vamos a ver. Cambiamos de tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el Arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar
un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Hubo un grupo de cristianos chinos, ellos también subieron y encontraron el arca, entraron en el arca, ellos están dentro del arca. Se encuentra madera. 嗱，我見到兩邊都係牆係木，但係下邊咧，下邊係咪木嚟嘅咧？我都見到側邊嗰啲都係木嘅。呢個都係信號位嚟嘅。我已經進入咗方舟嘅遺骸嘅內籠。我見到嘅咧就係一條木嘅樓梯，呢度係一條木嘅樓梯，聽唔聽到有木聲？ sonido? 好。 Sonido de madera, ¿no? 我睇大家再望上去上邊，見唔見到一條木？呢度一條木，呢度嗱一條差唔多成2-3米嘅長木。 Ellos están dentro de arca, porque arca era muy grande. Están bajando dentro. Suelo y pared también es madera. Miren, parece madera, ¿no? Sonido de madera. Si es loca, piedra no suena eso. Pared también. Es madera. Es arca de Noé. ¿Qué les parece? ¿Huerto de Edén? ¿Es cierto o no? Diluvio de Noé. ¿Es un mito o es la historia real? Historia real, ¿no? ¿La Biblia es verdad o no? ¿Puede creer? ¿O no? Vamos a hacer ejercicio un poquito. Tienen sueño, ¿verdad? 박지성과 함께하는 대한민국 응원체조. 하나, 둘, 셋. ¿Es difícil seguirle? No, ¿verdad? Bueno, vamos a aprender un poquito más ahora sobre el pueblo de Israel, un pueblo especial. Dios lo eligió. Isaías capítulo 43, versículo 10, leamos juntos. Sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis,
y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios está hablando a los israelitas, no a cualquier persona, ni a los mexicanos ni coreanos, solamente a los israelitas. Ellos son testigos de Jehová, testigos de Dios. Pero aquí en México también hay iglesias de testigos de Jehová, ¿no? Los mexicanos dicen que ellos son testigos de Jehová. ¿Ellos son verdaderos testigos o son piratas? No son testigos de Jehová. Entonces, los cristianos, ¿qué? Los cristianos no pueden ser testigos de Jehová. No, los testigos de Jehová son judíos. Los cristianos son testigos de Cristo Jesús. Es diferente, papel diferente. Por eso no se confundan y no sean engañados por una enseñanza, una doctrina incorrecta. La Biblia nos enseña muy claramente que los judíos israelitas, ellos son testigos de Jehová. Por medio de ellos, Dios escribió la Biblia. Los judíos son testigos de Jehová, es su bandera, bandera de país Israel. Aquí estamos en México, ¿sí? Aquí otro lado está nuestro país, Corea del Sur. Israel está en medio, ¿sí? Aquí. Hay un mar, junto a Israel hay un mar, se llama Mar Mediterráneo, ¿sí? Es Mar Mediterráneo, está ahí. Mar Mediterráneo quiere decir, es un mar que está en medio de la tierra. Significa Mediterráneo, significa está en medio, centro de la tierra. Por eso, Israel ha ubicado centro de la tierra. Diferencia de extensión territorial, tamaño de tierra de Israel, comparando con territorio de México. México es un país muy grande. ¡Viva México!, ¿no? México 99 veces más grande que Israel. Entonces Israel es un país muy chico. Es Israel. Es mar Mediterráneo. Está ahí, muy chico, ¿no? A Irak, aprendimos de Mesopotamia, 2 ríos, y 4 ríos están aquí, Irak. Tercer río y cuarto río de Edén están fluyendo, Irak, Saudi Arabia, Egipto y Irán. Hubo pelea, ¿no?, entre Irán e Israel. Lanzaron misiles, ¿no? Está ahí. Pero comparando con Irak, Israel muy chico, y Egipto muy grande, Irán más grande, Israel es muy chico. Entonces, ¿por qué Dios eligió a un país pequeño? ¿Por qué no eligió Dios a México? Para mostrar el poder de Dios a las personas
Dios eligió un país pequeño, que son pocos. Así Dios muestra su poder, cumple su palabra. Génesis capítulo 12, Dios habla. Él llamó a un hombre, se llamaba Abraham, luego se cambió a Abraham. Él era fundador de Israel, como padre de Israel. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El país de Israel se empezó hace 3.500 años, o no, más, hace 4.000 años, por un hombre, Abraham. Dios empezó así, la historia de Israel. Dios hizo pacto con Abraham y le prometió Dios 3 cosas. Le da tierra de Canaán y Israel será una nación. Por un hombre, Abraham nació, se formó un país, un pueblo, es Israel. Y Dios bendecirá a todo el mundo por medio de Israel, porque ahí nació nuestro Salvador. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y nació en Belén, en la tierra de Israel. Así nos salvó, nos da bendición de Dios, vida eterna, salvación. Para salvarnos, Dios empieza a trabajar. El pueblo elegido por Dios, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Dios le puso otro nombre, Israel. Por eso el pueblo Israel, país Israel, nombre Israel, trajo de nombre de su abuelo Jacob. Jacob engendró a 12 hijos. Ellos se hicieron 12 tribus, padres de 12 tribus. Leví, Judá, Zabulón y varios, 12 tribus. Ellos son el pueblo de Israel. Ellos son judíos, hebreos, israelitas, así los llamamos. El propósito de Dios con el que eligió Dios al pueblo de Israel. Primero, ellos son testigos de Jehová. ¿Sí? Por medio de ellos, Dios nos muestra, ¿sí? Nos da testimonio que Dios existe, Dios está vivo, y por medio de los israelitas, Dios hizo escribir la Biblia. Por eso, la Biblia, casi todos los libros de la Biblia fueron escritos por los israelitas, y ellos son nuestro ejemplo. Tenemos que aprender de ellos algo importante, ¿sí? Obedecer a Dios. Para recibir la salvación y la vida eterna, tenemos que obedecer a Dios, ¿sí? Y creer en Jesucristo. Y Israel es como un instrumento de Dios. Jesucristo, nuestro Salvador, vino a la tierra de Israel. Así cumplió
la promesa de Dios y la voluntad de Dios. Él hizo. Así nos salva. Vamos a ver un video. Israel, el testigo evidente. Comúnmente la gente piensa que la Biblia es una de las sagradas escrituras de los cristianos. Sin embargo, los estudiosos que han investigado la Biblia dicen que la Biblia es un libro que habla de la historia real y la verdad de la vida. Gracias al avance de la ciencia de nuestro tiempo, se está descubriendo en cada área de estudio que la Biblia es cierta. Los expertos que han investigado la Biblia señalan a Israel como evidencia clara que todos pueden comprobar. Israel está ubicado por el Medio Oriente y la población es de 15 millones que pertenece al 0.2% de la población mundial. Pero la Biblia está hablando desde hace 3.500 años que este país tan pequeño estaría sobre todas las naciones. ¿Será cierta esta palabra? La gente llama al pueblo de Israel como judíos. Y el 22 de los ganadores del premio Nobel son judíos. En especial en la economía, el 41% de los ganadores son judíos. Además, los judíos se sobresalen en las áreas de la ciencia como física y medicina. Los judíos forman una gran parte de las mejores universidades del mundo y forman más del 21% de las 15 mejores universidades de Estados Unidos. Además de esto, el punto común de Einstein, Henry Kissinger, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Alan Greenspan, llamado presidente de la economía de los Estados Unidos, Steven Spielberg, el que mueve el mundo cinematográfico, es que todos son judíos. Las compañías de películas más grandes, Paramount, MGM, Columbia Pictures, Warner Bros., 20th Century Fox fueron fundadas por judíos. Y las 3 empresas más grandes de Estados Unidos, CBS, ABC, NBC, también fueron fundadas por judíos y hasta ahora pertenecen a ellos. Además de esto, la influencia de los judíos es absoluta en los Estados Unidos. Nadie habrá podido imaginar que el pueblo de Israel, que fue dispersado por todo el mundo por 1900 años, sería una nación tan grande ahora. Pero la Biblia ha profetizado desde hace 3500 años que Israel se recuperaría sí o sí y que estaría sobre todas las naciones. Israel es una de las muchas evidencias de que la Biblia es cierta. Si revisamos la Biblia más detalladamente, podremos confirmar la existencia de Dios y encontrar la verdad de la vida y la felicidad verdadera. Israel es un país muy especial, misterioso. Deuteronomio, hace 3.500 años, Dios habló así. Moisés lo escribió. Dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros, está hablando a los israelitas, la bendición y la maldición. Y la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Es un contrato entre Dios y los israelitas, ¿no? Israel, si obedece a Dios, recibe mucha bendición. El país muy poderoso, gobierna a los otros países, a los gentiles. Pero si ellos desobedecen a Dios, reciben mucha maldición. La historia de Israel nos muestra, nos da testimonio de esto. Cuando ellos desobedecieron, recibieron muchas maldiciones, mucho castigo, sufrieron tanto. Cuando ellos obedecen,
recibieron mucha bendición de Dios. Así, la historia de Israel es como una prueba histórica. La Biblia se cumplió en la historia de Israel. Historia de Israel podemos resumir así. Hace 4,000 años, 2,000 años antes de Cristo, Abraham fue elegido por Dios y él obedeció a Dios. Él engendró a Isaac, a Jacob, a 12 hijos. Así, su hijo, penúltimo hijo, se llamaba José. Fue vendido por sus hermanos, ¿no?, a Egipto. Pero Dios estuvo con él y lo alzó. Él se hizo gobernador de Egipto. Así, la familia de José, 70 personas, fueron a Egipto porque hubo tiempo de hambre. En Egipto hubo comida. Por eso se mudaron, toda familia de José. Después, pasar tiempo, ellos tuvieron que regresar a la tierra de Canaán, pero se quedaron allá. Así, por 400 años fueron esclavizados. Ley de Egipto, Faraón los esclavizó. Ellos vivieron por 400 años en Egipto como esclavos miserables. Ellos sufrieron tanto, ¿no? Por eso clamaron a Dios. Dios escuchó su oración y los libró de Egipto, los salvó de esclavitud por Moisés. Moisés los guió a la tierra de Canaán. Pasaron ellos por 40 años el desierto y llegaron a la tierra prometida por Dios, a la tierra de Canaán. Pasaron ellos por 350 años, época de los jueces. Los jueces gobernaron al pueblo. Luego hubo tiempo de reyes, época de los reyes. Primero rey era Saúl, segundo David, tercero Salomón. Cuando David y Salomón, que gobernaron el pueblo de Israel, el país Israel era más poderoso, conquistaron ellos a los enemigos, a los países vecinos. Así levantaron un país rico y poderoso. Pero al final de reinado de Salomón cometió pecados. Entonces, después de que él murió, el país de Israel se dividió por dos, por castigo de Dios. Norte Israel y sur Judá. Norte Israel era malo, más malo que Judá. Entre 20 reyes de Israel no hubo ningún buen rey. Todos eran malos. Pero entre 20 reyes de Judá, sur Judá, hubo varios buenos, también malos reyes. Así, primero norte de Israel se fue destruido. Luego por Asiria fue destruido norte de Israel. 722 años antes de Cristo, por Asiria, norte de Israel fue destruido. Muchos judíos fueron llevados a cautiverios. Sur Judá, por Babilonia. 586
años antes de Cristo, fue destruido también Sur Judá. Así, los israelitas seguían gobernándose por otros países fuertes, por Persia, Grecia y Roma. Cuando el Imperio Romano gobernaba a Israel, Jesús nació, vino a la tierra, ¿sí? Nació en Belén y predicó evangelio y sanó a los enfermos y mostró el poder de Dios. Hizo muchos milagros, pero los israelitas, aunque ellos esperaban mucho desde unos 700 o más tiempo, esperaban ellos a Mesías, pero ellos se equivocaron. Ellos pensaron que si viene Mesías, los librará de Roma. Ellos buscaron nada más bendición carnal, bendición terrenal. No buscaron bendición de su alma, salvación de su espíritu. Por eso lo rechazaron a Cristo, a su Mesías, y lo mataron. Por eso Dios los castigó muy fuertemente. Cuando ellos desobedecieron a Dios, Dios envió a sus siervos, profetas, a Jeremías, los regañó por medio de profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel. Hubo varios profetas de Dios, pero ellos no obedecieron, no les hicieron caso. Algunos los trataron mal y los persiguieron y los mataron. Por eso hubo más castigo de Dios. Recibieron muchas maldiciones, ¿no? Casi por más de 700 años recibieron maldición y castigo de Dios. Pero cuando mataron a Jesucristo, su Salvador, el pecado era más grande. Por eso, más fuertemente y con más tiempo fueron castigados. Casi por 1900 años ellos fueron castigados, y más fuertemente. Por Roma, el país de Israel totalmente fue destruido. Y Imperio Romano, ejército de Roma invadió a Israel. Mataron más de 1 millón de judíos. Era muy cruel. Y los demás judíos fueron esparcidos por todo el mundo. De ahí hasta el siglo XX, nuestro tiempo, por 1900 años. Ellos seguían vagando. No pudieron regresar a su tierra. Su tierra estaba abandonada. Así pasaron 1900 años. Ellos sufrieron mucho. Fueron matados por los gentiles. Así, hasta nuestro tiempo. Pero en nuestro tiempo, siglo XX, el año 14 de mayo de 1948, hubo independencia del país de Israel. De ahí hasta hoy, Dios los perdonó y sigue apoyándolo, protegiéndolo. Todo esto, la historia de Israel, hasta hoy, está cumpliéndose conforme a la palabra. ¿Sí? Mañana vamos a aprender más detalladamente y veamos más pruebas
¿Sí? Ellos crucificaron a Jesucristo y dijeron así, respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre, sangre de Jesús, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, según su palabra. Ellos recibieron muchas maldiciones. Ellos mataron a Cristo. Ellos dijeron que sangre de Jesús sea sobre nosotros. Nosotros recibamos castigo. Castigue. Sobre nosotros, hubiera dicho así, nada más ellos, ¿no? Pero ¿sobre quién más? Nuestros hijos, nuestros descendientes. Por eso, durante 1900 años, mucho tiempo, fueron maldecidos. Murieron muchos judíos. En nuestro tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, más de 6 millones de judíos fueron matados por Hitler y los soldados alemanes, ¿no? Sabemos muy bien la historia, ¿no? Pero toda historia de Israel está escrita en la Biblia. Aquí, Levítico, libro de Moisés, hace 3.500 años, Moisés profetizó así, sobre el futuro de Israel. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Moisés, 1500 años antes, profetizó: los judíos que matan a Jesucristo recibirán ese castigo. Así, y se cumplieron exactamente. Así, el estado de rechazar a Cristo, tierra desolación, y nación se destruye y todo el pueblo es esparcido por todo el mundo. Así queda. Pasan 1900 años así, con sufrimiento, ¿no? Y en lugar de recibir bendición, recibieron muchas maldiciones. El año 70 después de Cristo hubo destrucción de Jerusalén por Roma, ejército romano. Y ellos mataron más de 1 millón de judíos. Y los demás judíos esparcieron por todo el mundo. De ahí hasta nuestro tiempo, ellos nunca pudieron regresar a su tierra. Así, seguían vagando. Por Hitler murieron. Así. 6 millones de judíos murieron. Entre ellos, más de 2 millones eran niños, niñas. Era una historia muy cruel. No debe pasar otra vez, ¿verdad? Por la pérdida de la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía muchas dificultades económicamente y políticamente. Entonces apareció Adolfo Hitler y culpó a los judíos por la guerra perdida y por el colapso de la economía. Cuando Hitler tomó el oficio de ministro en 1933, los nazistas establecieron un plan más grande y más organizado de toda la historia humana para exterminar a los judíos. Los judíos tuvieron que llevar puesto en su ropa las estrellas de David, y en Polonia solo podían vivir en los barrios de los pobres. Allí empezó la matanza humana.
Auschwitz, el símbolo de genocidio. El campamento de Auschwitz, que se llevó a cabo por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, es el símbolo de masacre de 6 millones de judíos con el nombre de la limpieza étnica. La vida de encarcelamiento, separada de sus familias y encarcelados en una prisión parecida a un gallinero, fueron tratados como personas inhumanas. Los judíos fueron llamados. Así ellos sufrieron mucho, murieron más de 6 millones de judíos. Aquel tiempo, todos habitantes eran 9 millones, entonces 1/3 nada más sobrevivieron. Es historia real. Porque ellos murieron allí por rechazar a su Salvador. Nos advierte lo que les pasó. Si nosotros como gentiles no recibimos la salvación, no preparamos bien para irnos a Dios, nosotros en el infierno, ¿cómo recibiremos el castigo de Dios? La Biblia es la palabra de Dios. Debemos obedecer a Dios. ¿Sí? Mañana vamos a aprender sobre la restauración de Israel. Así, el pueblo de Israel murieron mucho. Fue destruido y esparcido. Así pasaron por 1900 años. Por eso la gente las personas dijeron que ya el pueblo de Israel ya se acabó, ya no existe, así dijo. Pero en nuestro tiempo, en el siglo XX, milagrosamente el pueblo de Israel se independizó y revivió. Ahora vive muy bien. Mañana vamos a aprender más. Hoy hasta aquí. Vamos a terminar con oración. Padre Santo y misericordioso, hoy aprendimos tu palabra. Tú eres único y verdadero Dios. Tú nos dijiste de antemano, todas tus palabras son verdaderas. Señor, tú has cumplido tu palabra, sigues cumpliendo tu palabra. La Biblia es tu palabra y verdad. Señor, danos tu entendimiento y tu sabiduría para que nadie perezca. Enséñanos y ten misericordia de nosotros y sálvanos para tu gloria y tu honor, tu alabanza, Señor. Ayúdanos, Señor. Lleva a todos aquí presentes con bien a su hogar y permítenos venir mañana y escuchar tu palabra. Encomendamos nuestra alma, nuestro futuro en tus manos poderosas y misericordiosas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.